Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Hola hermanos de salvados de Dios, que la gracia de Dios esté con cada uno de nosotros. Hoy te invitamos a disfrutar de una historia muy conmovedora y con un gran mensaje. Hoy estaremos hablando de una conversación muy importante que se dio en el libro de Job con un amigo de él llamado Eliú, el cual le hace un planteamiento muy diferente de lo que es el sufrimiento en la vida. Si has pasado alguna dificultad, si estás teniendo momentos difíciles, entiendo que esta historia te ayudará a comprender muchas cosas. Antes de empezar con esta historia, queremos pedirte que nos ayudes haciendo un comentario en nuestra caja de comentarios sobre qué te parece esta historia, compartiendo este mensaje con todos tus hermanos para poder ayudar, para poder aportar, para que esta palabra pueda llegar a todas partes del mundo. Y por último, suscribirte a nuestro canal si aún no lo estás, para que así te pueda llegar siempre este contenido que lo hacemos con tanto amor y esperando que Dios pueda tocar sus corazones. Empecemos con esta historia. En la tormenta de la vida de Job, donde las respuestas parecían tan esquivas como el viento, surge Eliú, una voz joven desafiando antiguas creencias. ¿Quién es este misterioso personaje que desafía a Job y sus amigos con una perspectiva única sobre el sufrimiento y la divinidad? Descúbrelo con nosotros mientras buceamos en el diálogo menos explorado del libro de Job. En el clímax de un debate tenso y cargado de emociones, los amigos de Job, al no poder convencerlo, cesan en su intento de respuesta. Job se mantiene firme en su propia justicia, provocando una reacción intensa en un observador hasta ahora silencioso. Cesaron estos 3 varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. La decisión de los amigos de Job de detener su argumentación refleja un punto muerto en el diálogo. A pesar de sus esfuerzos, no logran hacer que Job se retracte de su afirmación de inocencia. Dijo Eliú, con un tono de indignación y fervor. Entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Eliú, un joven observador, se llena de ira al ver a Job justificándose a sí mismo en lugar de dar gloria a Dios. Su enojo no se dirige solo a las afirmaciones de Job, sino también a la naturaleza de su defensa, que percibe como un desafío a la justicia y soberanía divinas. Dijo Eliú, con un tono de cuestionamiento y convicción, ¿cómo puede Job, un mero hombre, considerarse justo por encima de Dios? ¿No es esto una arrogancia que desafía el orden divino y la comprensión humana? Eliú se debate internamente, luchando con la tensión entre la aparente rectitud de Job y su propia comprensión de la supremacía y la justicia de Dios. Esta reflexión marca el comienzo de una nueva fase en el diálogo, donde Eliú se prepara para intervenir con su propia perspectiva. En un desarrollo adicional de la tensa discusión, Eliú, el observador hasta ahora silencioso, no solo siente ira hacia Job, sino también hacia los 3 amigos de este.
La incapacidad de estos para ofrecer respuestas convincentes, a pesar de haber condenado a Job, despierta su frustración. Asimismo se encendió en ira contra sus 3 amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Eliú ve la falacia en los argumentos de los amigos de Job, quienes, a pesar de su condena, no logran fundamentar sus acusaciones ni ofrecer una explicación coherente para el sufrimiento de Job. Dijo Eliú, con un tono de desaprobación y descontento, ¿cómo pueden estos hombres, que se consideran sabios, fallar en proveer una respuesta verdadera, y aún así atreverse a juzgar tan severamente a Job? Eliú, impaciente y decepcionado por la falta de sabiduría y comprensión de los amigos, se siente impulsado a intervenir. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Eliú había mostrado respeto por la edad y la experiencia de los amigos de Job, esperando pacientemente su turno para hablar. Sin embargo, su respeto por la edad no le impide reconocer la ineficacia de sus argumentos y la necesidad de ofrecer una nueva perspectiva. Dijo Eliú, con un tono de determinación y reflexión, aunque soy joven, ¿no me da mi entendimiento y mi visión de la justicia de Dios el derecho a hablar? ¿No es la verdad más importante que la edad o la experiencia? Con estas reflexiones, Eliú se prepara para entrar en el diálogo, aportando una nueva voz y una perspectiva diferente sobre la justicia de Dios y el sufrimiento de Job. En un momento decisivo, Eliú, joven pero lleno de fervor, encuentra su voz al darse cuenta de que los 3 amigos de Job han fracasado en ofrecer respuestas convincentes. Su ira se enciende ante lo que ve como un debate sin solución y una injusticia en el trato hacia Job. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, se encendió en ira. Eliú, testigo de la discusión, siente una mezcla de frustración y urgencia. Su ira no proviene solo de la falta de respuestas, sino también de una percepción más profunda de la ineficacia de sus argumentos. Dijo Eliú, con un tono de resolución y humildad, y respondió Eliú hijo de Baraquel Busita, y dijo, yo soy joven, y vosotros ancianos, por tanto, he tenido miedo, y he temido declararos mi opinión. A pesar de su juventud, Eliú siente la necesidad de expresar su perspectiva. Reconoce la brecha de edad y experiencia entre él y los otros, y admite que este respeto por la edad le había hecho dudar en hablar. Dijo Eliú, con un tono de introspección y valentía, ¿no es acaso importante que se escuche la verdad, sin importar de quién venga? ¿No puede un joven tener una visión que aporte luz a este debate oscurecido por malentendidos y acusaciones equivocadas? Eliú lucha con su lugar en la conversación, equilibrando su respeto por los mayores con su creciente convicción de que tiene algo valioso que decir. En su corazón, siente que la verdad y la justicia deben prevalecer sobre las normas convencionales de quien debería hablar. En su reflexión, Eliú contempla la relación entre la edad, la experiencia y la sabiduría. Reconoce que, aunque la edad y la experiencia a menudo traen conocimiento, hay un elemento más profundo y esencial en la verdadera comprensión. Dijo Eliú, con un tono de ponderación y respeto, yo decía, los días hablarán, y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Eliú subraya la creencia común de que con el tiempo y la experiencia acumulada, las personas adquieren sabiduría. Reflexiona sobre cómo la longitud de la vida a menudo se correlaciona con un mayor entendimiento y perspectiva. Dijo Eliú, con un tono de introspección y realización, pero, ¿acaso no es el espíritu en el hombre y el soplo del Omnipotente lo que verdaderamente le hace entender?
Eliú plantea una comprensión más profunda de la fuente de la sabiduría. Argumenta que más allá de la acumulación de años y experiencias, es el espíritu dentro del ser humano, infundido por el Omnipotente, lo que realmente otorga la capacidad de entender y discernir. Dijo Eliú, con un tono de afirmación y convicción, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Con esta afirmación, Eliú reconoce una fuente divina de sabiduría e inteligencia, sugiriendo que la verdadera comprensión proviene de una conexión más profunda con lo divino, más allá de la simple experiencia o el paso del tiempo. Eliú, con una convicción cada vez mayor, cuestiona la suposición de que la sabiduría y la comprensión de la justicia son exclusivas de los ancianos. Su desafío a esta noción tradicional marca un punto de inflexión en la conversación. Dijo Eliú, con un tono de desafío y claridad, no son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Esta afirmación de Eliú va en contra de la creencia común de que la edad trae automáticamente sabiduría. Insinúa que la comprensión y el discernimiento no dependen únicamente de los años vividos, sino de algo más. Dijo Eliú, con un tono de autoconfianza y determinación, por tanto, yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. Eliú reclama su derecho a ser escuchado y a compartir su propia sabiduría. A pesar de su juventud, siente que tiene percepciones valiosas que aportar, basadas no en años de vida, sino en su comprensión y reflexión personal. Dijo Eliú, con un tono de convicción y sabiduría más allá de sus años, que mi juventud no sea un impedimento para que mi voz sea escuchada, pues la sabiduría no es patrimonio exclusivo de los que cuentan muchos días. Eliú se mantiene firme en su creencia de que la sabiduría puede encontrarse también en los jóvenes, desafiando así las convenciones sociales y las expectativas de quien debe ser considerado sabio y entendido. Eliú, habiendo observado con paciencia toda la discusión, reflexiona sobre la incapacidad de los amigos de Job para refutar eficazmente sus argumentos. Su declaración resalta la insuficiencia de las respuestas dadas hasta ahora. Dijo Eliú, con un tono de análisis y crítica, he aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras. Eliú expresa que ha estado atento a cada palabra y argumento presentado por los amigos de Job. Su paciencia y atención detallada subrayan su compromiso con encontrar la verdad en este complejo debate. Dijo Eliú, con un tono de decepción y sorpresa, a pesar de vuestra experiencia y vuestras largas reflexiones, ninguno ha podido presentar una respuesta convincente que refute a Job ni que aborde adecuadamente sus profundas preguntas. Eliú se muestra sorprendido por la falta de eficacia de los amigos de Job en su intento de contestar y refutar los puntos planteados por Job. Su observación implica una crítica a la calidad de su razonamiento y a su comprensión de la situación. Dijo Eliú, con un tono de resolución y confianza, os he prestado atención, y he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones. Con esta afirmación, Eliú establece su posición, ha llegado el momento de que él intervenga. Considera que los esfuerzos de los amigos de Job por resolver el dilema han sido insuficientes y que es necesario aportar una nueva perspectiva. Eliú, con una mirada crítica hacia los esfuerzos previos de los amigos de Job por explicar sus sufrimientos, destaca la necesidad de una comprensión que vaya más allá de la sabiduría humana. Él busca aclarar que su enfoque y respuesta a Job serán diferentes de las que han ofrecido hasta ahora. Dijo Eliú, con un tono de advertencia y claridad, para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría,
lo vence Dios, no el hombre. Elio enfatiza que la verdadera sabiduría en este asunto no proviene del mero razonamiento humano, sino de una comprensión más profunda que reconoce la soberanía y la justicia de Dios. Rechaza la idea de que la sabiduría humana por sí sola puede desentrañar los misterios de la vida y el sufrimiento de Job. Dijo Eliú, con un tono de distinción y propósito: no buscaré justificar a Job ni refutarlo con los mismos argumentos que habéis utilizado, los cuales han demostrado ser insuficientes. Eliú indica su intención de abordar la situación de Job desde una perspectiva diferente, una que no se basa en los argumentos ya presentados por los amigos de Job, los cuales considera inadecuados. Dijo Eliú, con un tono de independencia y originalidad: ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Eliú aclara que su respuesta a Job será única y no una repetición de los argumentos previos. Se distingue de los amigos de Job, indicando que tiene su propia interpretación y enfoque sobre las quejas y las declaraciones de Job. Eliú, con una mirada crítica hacia los esfuerzos previos de los amigos de Job por explicar sus sufrimientos, destaca la necesidad de una comprensión que vaya más allá de la sabiduría humana. Él busca aclarar que su enfoque y respuesta a Job serán diferentes de las que han ofrecido hasta ahora. Dijo Eliú, con un tono de advertencia y claridad, para que no digáis: nosotros hemos hallado sabiduría, lo vence Dios, no el hombre. Eliú enfatiza que la verdadera sabiduría en este asunto no proviene del mero razonamiento humano, sino de una comprensión más profunda que reconoce la soberanía y la justicia de Dios. Rechaza la idea de que la sabiduría humana por sí sola puede desentrañar los misterios de la vida y el sufrimiento de Job. Dijo Eliú, con un tono de distinción y propósito: no buscaré justificar a Job ni refutarlo con los mismos argumentos que habéis utilizado, los cuales han demostrado ser insuficientes. Eliú indica su intención de abordar la situación de Job desde una perspectiva diferente, una que no se basa en los argumentos ya presentados por los amigos de Job, los cuales considera inadecuados. Dijo Eliú, con un tono de independencia y originalidad: ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Eliú aclara que su respuesta a Job será única y no una repetición de los argumentos previos. Se distingue de los amigos de Job, indicando que tiene su propia interpretación y enfoque sobre las quejas y las declaraciones de Job. Eliú, sintiéndose impulsado por una intensa necesidad de hablar, se prepara para compartir su perspectiva única sobre la situación de Job. Su deseo de expresarse es impulsado tanto por su observación de la conversación anterior como por un fuerte sentido de convicción personal. Dijo Eliú, con un tono de determinación y urgencia: por eso yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio. Eliú anuncia su intención de participar activamente en el debate. No está satisfecho con ser simplemente un observador, siente que tiene algo valioso y crucial que añadir. Dijo Eliú, con un tono de intensidad y pasión: he escuchado con paciencia, he meditado profundamente, y ahora no puedo quedarme callado. Es hora de que mi voz se escuche. La necesidad de Eliú de expresarse es palpable. Ha acumulado pensamientos y emociones que ahora siente que debe compartir. Esta urgencia no proviene de la arrogancia, sino de un verdadero deseo de aportar a la búsqueda de la verdad en el dilema de Job. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely.
Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. Dijo Eliú, con un tono de fervor y sinceridad, porque lleno estoy de palabras, y me apremia el espíritu dentro de mí. Eliú explica que su necesidad de hablar surge de un lugar profundo dentro de él. Es como si las palabras y las ideas que ha estado contemplando ya no pudieran contenerse, necesitando ser expresadas y consideradas. Eliú, sintiendo una presión interna intensa para expresar sus pensamientos, describe su estado emocional y mental con una metáfora vívida. Se siente como si estuviera a punto de estallar con palabras y reflexiones que hasta ahora ha contenido. Dijo Eliú, con un tono de urgencia y sinceridad, de cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero, y se rompe como odres nuevos. La imagen que usa Eliú de vino en odres a punto de estallar transmite la intensidad de su necesidad de hablar. Es como si las palabras y pensamientos acumulados en su interior fueran demasiado poderosos para seguir contenidos. Dijo Eliú, con un tono de resolución y alivio, hablaré, pues, y respiraré, abriré mis labios, y responderé. Eliú anuncia su decisión de liberar esa presión interna mediante el habla. Su declaración es tanto una necesidad personal como una contribución al debate en curso sobre la justicia y el sufrimiento. Dijo Eliú, con un tono de igualdad y franqueza, no haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros. Eliú declara su compromiso con la imparcialidad y la sinceridad. Se compromete a hablar sin favorecer a ninguna persona y sin recurrir a la adulación, lo cual es coherente con su deseo de veracidad y honestidad. Dijo Eliú, con un tono de humildad y temor reverente, porque no sé hablar lisonjas, de otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. En esta afirmación final, Eliú revela su temor reverente hacia Dios, su hacedor. Su preocupación no es solo mantener la integridad en su discurso, sino también actuar de manera que sea congruente con las expectativas de su fe y su relación con Dios. Eliú, listo para compartir su perspectiva, invita a Job a escuchar atentamente. Con un sentido de responsabilidad y convicción, se prepara para hablar abiertamente y sin reservas. Dijo Eliú, con un tono de seriedad y confianza, por tanto, Job, oye ahora mis razones, y escucha todas mis palabras. Eliú busca la atención completa de Job, destacando la importancia de lo que está a punto de decir. Se siente compelido a hablar, creyendo firmemente en el valor de su contribución a la conversación. Dijo Eliú, con un tono de apertura y honestidad, he aquí yo abriré ahora mi boca, y mi lengua hablará en mi garganta. Eliú anuncia su intención de hablar con franqueza, utilizando una expresión que subraya la naturaleza directa y sin filtros de sus palabras próximas. Dijo Eliú, con un tono de integridad y claridad, mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios, lo hablarán con sinceridad. Eliú promete que sus palabras reflejarán la honestidad y la rectitud de su corazón. No tiene intenciones ocultas, su único deseo es expresar la verdad tal como la ve. Dijo Eliú, con un tono de humildad y reverencia, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Reconociendo su propia humanidad y dependencia de Dios, Eliú atribuye su existencia y capacidad de hablar a la creación divina, estableciendo así un fundamento de humildad y temor reverente ante Dios. Dijo Eliú, con un tono de desafío y participación, respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie.
Heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado. Eliú invita a Job a responder, si es capaz, presentándose como un igual, un ser humano formado del mismo barro. Esta invitación sugiere un desafío respetuoso y una disposición a participar en un diálogo abierto y equitativo. Eliú, buscando mantener un tono de diálogo constructivo y libre de intimidación, asegura a Job que no tiene intención de abrumarlo con miedo o autoridad opresiva. Dijo Eliú, con un tono de calma y aseguramiento, «He aquí, mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti». Esta declaración de Eliú refleja su deseo de mantener un ambiente de respeto y consideración, a pesar de las diferencias en sus puntos de vista. Dijo Eliú, con un tono de observación y análisis, «De cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente, y no hay maldad en mí». Eliú recuerda las palabras de Job, reflejando su atención cuidadosa a lo que Job ha expresado sobre su propia inocencia y su percepción de cómo Dios lo ha tratado. Dijo Eliú, con un tono de crítica constructiva, «He aquí que él buscó reproches contra mí, y me tiene por su enemigo, puso mis pies en el cepo, y vigiló todas mis sendas». Eliú cita a Job, quien siente que Dios lo ha tratado injustamente, casi como un enemigo. Esta interpretación de Job sobre su sufrimiento es lo que Eliú busca abordar y desafiar. Dijo Eliú, con un tono de corrección y claridad, «He aquí, en esto no has hablado justamente, yo te responderé que mayor es Dios que el hombre». Eliú responde a las afirmaciones de Job, argumentando que la comprensión de Job sobre la situación no es completamente justa o precisa. Eliú enfatiza la grandeza de Dios en comparación con la limitada perspectiva humana, sugiriendo que hay aspectos de la situación que Job no ha considerado o comprendido completamente. Eliú, en su intento de hacer entender a Job la naturaleza de Dios y su manera de comunicarse con los humanos, plantea una pregunta retórica sobre por qué Job desafía a Dios, especialmente considerando que Dios no siempre explica sus acciones. Dijo Eliú, con un tono de reflexión y cuestionamiento, ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Eliú sugiere que es inútil que Job desafíe a Dios, ya que Dios, en su soberanía, no está obligado a explicar sus acciones o decisiones a los seres humanos. Dijo Eliú, con un tono de revelación y enseñanza, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Eliú reconoce que Dios sí se comunica con la humanidad, pero a menudo de maneras que los humanos no comprenden fácilmente. Su declaración implica que la limitación no está en la comunicación de Dios, sino en la capacidad humana para entender. Dijo Eliú, con un tono de misterio y asombro, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres, y les señala su consejo. Eliú describe cómo Dios a veces elige hablar a través de sueños y visiones nocturnas, una forma de comunicación que trasciende el razonamiento humano ordinario. Esto destaca la naturaleza misteriosa y sobrenatural de la revelación divina. Dijo Eliú, con un tono de seriedad y entendimiento, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. El propósito de estas comunicaciones divinas, según Eliú, es corregir y guiar al ser humano, alejándolo de sus caminos erróneos y de la soberbia. Eliú ve estas revelaciones como una forma de misericordia divina que busca llevar a las personas a un camino mejor. Eliú continúa su discurso,
describiendo cómo Dios a veces usa el sufrimiento y la enfermedad para advertir y corregir a los seres humanos, evitando que sus almas caigan en la destrucción. Dijo Eliú, con un tono de gravedad y comprensión, detendrá su alma del sepulcro, y su vida de que perezca a espada. Eliú sugiere que el dolor y el sufrimiento pueden ser un medio a través del cual Dios busca salvar a una persona de un destino peor, como la muerte o la destrucción total. Dijo Eliú, con un tono de descripción detallada y empática, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan, y su alma la comida suave. Eliú pinta un cuadro vívido del sufrimiento físico extremo, donde incluso las cosas más básicas y placenteras de la vida, como el pan y la comida, se vuelven repulsivas. Esto subraya la severidad del castigo y la corrección. Dijo Eliú, con un tono de profundización en la descripción, su carne desfallece, de manera que no se ve, y sus huesos, que antes no se veían, aparecen. La descripción de Eliú del deterioro físico es gráfica y detallada, mostrando cómo la enfermedad puede llevar a una persona al borde de la muerte, cambiando dramáticamente su apariencia física. Dijo Eliú, con un tono de seriedad y urgencia, su alma se acerca al sepulcro, y su vida a los que causan la muerte. Eliú termina su descripción con la imagen del alma acercándose al sepulcro, un recordatorio de que la muerte es un destino inevitable sin la intervención divina. La enfermedad y el sufrimiento son presentados como un umbral cercano a la muerte, pero también como una oportunidad para el arrepentimiento y la redención. Por supuesto, aquí tienes una versión ampliada y detallada del diálogo basado en tu texto. Eliú, enfatizando la posibilidad de la redención y la misericordia divina, habla de un mediador que podría intervenir en favor del hombre afligido, ofreciendo esperanza y un camino hacia la restauración. Dijo Eliú, con un tono de esperanza y posibilidad, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Eliú describe un mediador que podría guiar al hombre hacia el entendimiento y la comprensión de sus errores, mientras le revela la misericordia de Dios. Este mediador actúa como un puente entre el hombre y Dios, ofreciendo una segunda oportunidad. Dijo Eliú, con un tono de renovación y rejuvenecimiento, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Eliú habla de una restauración tan completa que el hombre regresaría a un estado de vigor y pureza como en su juventud, un símbolo poderoso de renovación total. Dijo Eliú, con un tono de alegría y reconciliación, orará a Dios, y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. La reconciliación con Dios se completa a través de la oración y el arrepentimiento. La relación restaurada con Dios lleva al hombre a experimentar un profundo gozo y la restauración de su justicia. Dijo Eliú, con un tono de advertencia y exhortación, él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé, y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Eliú subraya la importancia del reconocimiento del pecado y la corrección del camino. Aquellos que sinceramente admiten sus faltas y se arrepienten serán salvados de la muerte y disfrutarán de una vida iluminada por la gracia de Dios. Eliú, enfatizando la persistencia de Dios en buscar el bienestar del hombre, habla de los esfuerzos repetidos de Dios para salvar al hombre del camino hacia la destrucción. Dijo Eliú, con un tono de convicción y seriedad, he aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre,
para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Eliú destaca que Dios interviene no solo una vez, sino varias veces en la vida de una persona. El propósito de estas intervenciones divinas es guiar al hombre lejos de la muerte y hacia un camino de vida y luz. Dijo Eliú, con un tono de invitación al diálogo y al aprendizaje: escucha, Job, y óyeme, calla, y yo hablaré. Eliú invita a Job a escuchar atentamente, ofreciendo su propia perspectiva como una contribución valiosa al entendimiento de la situación. Pide a Job que considere su punto de vista con una mente abierta. Dijo Eliú, con un tono de desafío respetuoso: si tienes razones, respóndeme, habla, porque yo te quiero justificar. Eliú ofrece a Job la oportunidad de responder, indicando su disposición a justificar a Job si sus argumentos son válidos y convincentes. Dijo Eliú, con un tono de sabiduría y enseñanza: y si no, óyeme tú a mí, calla, y te enseñaré sabiduría. Eliú se presenta como alguien que puede ofrecer sabiduría a Job. Su tono sugiere que tiene un conocimiento profundo que puede ayudar a Job a comprender mejor su situación y el carácter de Dios. Eliú, dirigiéndose a un público más amplio, invita a los sabios y eruditos a considerar cuidadosamente sus palabras. Busca un juicio equilibrado y una comprensión profunda de la situación de Job. Dijo Eliú, con un tono de llamado a la reflexión: oíd, sabios, mis palabras, y vosotros, doctos, estadme atentos. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Eliú alienta a sus oyentes a probar y evaluar sus palabras con discernimiento, al igual que el paladar distingue los sabores de los alimentos. Dijo Eliú, con un tono de análisis y discernimiento, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Eliú insta a los presentes a un examen cuidadoso y reflexivo de lo que está diciendo, invitando a un diálogo basado en la razón y el entendimiento. Dijo Eliú, con un tono de desafío a la autocomprensión: escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. Eliú sugiere que juntos pueden llegar a una comprensión de lo que es justo y bueno, presentando un desafío colectivo para discernir la verdad en la situación de Job. Dijo Eliú, con un tono de crítica a Job, porque Job ha dicho: yo soy justo, y Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. Eliú critica las afirmaciones de Job de inocencia y de ser injustamente tratado por Dios. Plantea dudas sobre la autopercepción de Job y su comprensión de la justicia. Dijo Eliú, con un tono de reprobación: ¿qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua, y va en compañía con los que hacen iniquidad, y anda con los hombres malos? Eliú cuestiona la sabiduría y las elecciones de Job, comparándolo con aquellos que toman decisiones erróneas y siguen caminos de iniquidad. Dijo Eliú, con un tono de desilusión, porque ha dicho: de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Eliú se muestra preocupado y desilusionado por lo que percibe como una visión cínica de Job sobre la relación con Dios, cuestionando la utilidad de vivir una vida conforme a la voluntad divina. Eliú, apelando a la lógica y a la comprensión de su audiencia, busca establecer la justicia y la rectitud de Dios.
Su discurso se enfoca en la naturaleza de Dios como justo y su capacidad para juzgar y recompensar adecuadamente. Dijo Eliú, con un tono de firmeza y convicción: por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad, y del Omnipotente la iniquidad. Eliú enfatiza la pureza y la integridad de Dios, rechazando cualquier idea de que Dios pueda actuar con injusticia o iniquidad. Dijo Eliú, con un tono de enseñanza y autoridad: porque Él pagará al hombre según su obra, y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia, y el Omnipotente no pervertirá el derecho. Eliú subraya la justicia retributiva de Dios, asegurando que cada persona recibirá lo que sus acciones merecen. Esta declaración refuerza la idea de que Dios es un juez justo y equitativo. Dijo Eliú, con un tono de asombro y reverencia: ¿quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Si él pusiese sobre el hombre su corazón, y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente, y el hombre volvería al polvo. Eliú reflexiona sobre la soberanía y el poder de Dios sobre la creación. Sugiere que si Dios retirara su espíritu y aliento, toda la vida se extinguiría, lo que demuestra la dependencia total de la creación en Dios. Dijo Eliú, con un tono de exhortación y llamado a la reflexión: sí, pues, hay en ti entendimiento, oye esto, escucha la voz de mis palabras. Eliú desafía a su audiencia, incluido Job, a considerar cuidadosamente sus palabras. Su llamado es a reconocer y aceptar la justicia y la soberanía de Dios, y a comprender la posición del hombre en relación con el Creador. Eliú, en su esfuerzo por establecer la justicia y la equidad de Dios, plantea preguntas retóricas para subrayar la incongruencia de atribuir injusticia o parcialidad a Dios. Dijo Eliú, con un tono de incredulidad y desafío: ¿gobernará el que aborrece juicio? ¿Y condenarás tú al que es tan justo? Eliú cuestiona la idea de que un ser divino justo y equitativo, como Dios, pueda aborrecer el juicio. Desafía a su audiencia, incluido Job, a reconsiderar cualquier acusación de injusticia contra Dios. Dijo Eliú, con un tono de reflexión sobre la justicia social: ¿se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos? Eliú utiliza la analogía de un rey y príncipes para ilustrar cómo la justicia y la rectitud se esperan en los líderes y gobernantes, sugiriendo que estas cualidades son aún más aplicables a Dios. Dijo Eliú, con un tono de afirmación de la imparcialidad divina: cuanto menos a aquel que no hace acepción de personas de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Eliú resalta la imparcialidad de Dios, quien no favorece ni a ricos ni a pobres, sino que ve a todos los seres humanos como igualmente valiosos, siendo todos ellos su creación. Dijo Eliú, con un tono de advertencia y revelación: en un momento morirán, y a medianoche se alborotarán los pueblos, y pasarán, y sin mano será quitado el poderoso. Eliú habla de la fragilidad de la vida humana y de cómo, independientemente del poder o estatus, todos están sujetos a la soberanía de Dios. Dijo Eliú, con un tono de enseñanza sobre la omnipresencia de Dios: porque sus ojos están sobre los caminos del hombre, y ve todos sus pasos. Eliú enfatiza que nada escapa a la vista de Dios, quien observa todas las acciones humanas, enfatizando su omnipresencia y omnisciencia. Dijo Eliú, con un tono de consuelo y certeza: no hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. Eliú asegura que nadie puede ocultar sus acciones a Dios, ni siquiera en la oscuridad más profunda.
Esto subraya la idea de que todos finalmente rinden cuentas a Dios. Dijo Eliú, con un tono de justicia y equidad, no carga, pues, él al hombre más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio. Eliú concluye afirmando que Dios es justo en sus juicios y no impone cargas injustas sobre las personas. Su juicio es siempre equitativo y basado en la verdad completa. Eliú continúa enfatizando la justicia de Dios, explicando cómo Él puede derribar a los poderosos y elevar a otros en su lugar, todo sin necesidad de un interrogatorio o juicio humano. Dijo Eliú, con un tono de autoridad y convicción, Él quebrantará a los fuertes sin indagación y hará estar a otros en su lugar. Eliú subraya que la acción de Dios es directa y efectiva, cambiando el curso de la historia y las posiciones de poder de manera que los humanos a menudo no pueden prever o entender completamente. Dijo Eliú, con un tono de revelación y certeza, por tanto, Él hará notorias las obras de ellos, cuando los trastorne en la noche y sean quebrantados. Eliú explica que Dios puede exponer las acciones injustas de los poderosos, incluso cuando intentan ocultarlas, y puede alterar drásticamente su situación cuando menos lo esperan. Dijo Eliú, con un tono de juicio y rectitud, como a malos los herirá en lugar donde sean vistos, por cuanto así se apartaron de él, y no consideraron ninguno de sus caminos. Eliú describe cómo aquellos que actúan mal y se alejan de Dios enfrentarán consecuencias visibles y significativas por sus acciones y por ignorar los caminos de Dios. Dijo Eliú, con un tono de defensa de los oprimidos, haciendo venir delante de él el clamor del pobre y que oiga el clamor de los necesitados. Eliú resalta que Dios escucha y responde al clamor de los pobres y necesitados, sugiriendo que su justicia tiene un especial enfoque en aquellos que son oprimidos o marginados. Dijo Eliú, con un tono de reflexión sobre la soberanía de Dios, si Él diere reposo, ¿quién inquietará? Si escondiere el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación, y lo mismo sobre un hombre, haciendo que no reine el hombre impío para vejaciones del pueblo. Eliú concluye con la afirmación de que Dios controla el destino tanto de las naciones como de los individuos. Su capacidad para dar paso a esconder su rostro es decisiva, y Él impide que los gobernantes injustos perpetúen la opresión sobre su pueblo. Eliú reflexiona sobre la relación apropiada entre el hombre y Dios, destacando la importancia de reconocer y aprender de los errores, y de someterse a la voluntad y al juicio divinos. Dijo Eliú, con un tono de exhortación y humildad, de seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más, enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal, no lo haré más. Eliú aconseja una actitud de humildad y disposición para aprender de los errores. Sugiere que es apropiado para el hombre reconocer sus faltas ante Dios y pedirle sabiduría y guía para evitar futuras transgresiones. Dijo Eliú, con un tono de razonamiento y lógica, ¿ha de ser eso según tu parecer? Él te retribuirá, ora rehuses, ora aceptes, y no yo. Di, sino, lo que tú sabes. Eliú desafía la idea de que el hombre puede dictar los términos de su relación con Dios. Enfatiza que es Dios quien determina las consecuencias y las recompensas, independientemente de la aceptación o rechazo humano. Dijo Eliú, con un tono de autoridad y convicción, los hombres inteligentes dirán conmigo, y el hombre sabio que me oiga, que Job no habla con sabiduría, y que sus palabras no son con entendimiento. Eliú afirma que aquellos que son verdaderamente sabios y entendidos estarán de acuerdo en que las palabras de Job carecen de sabiduría y comprensión.
implica que la perspectiva de Job sobre su situación y sobre Dios es errónea y carece de discernimiento. Eliú, en su evaluación crítica de las respuestas de Job, expresa un deseo de que Job sea sometido a un escrutinio aún mayor, creyendo que sus reacciones y declaraciones son problemáticas y reveladoras de una actitud equivocada. Dijo Eliú, con un tono de severidad y preocupación, deseo yo que Job sea probado ampliamente, a causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres inicuos. Eliú sugiere que las respuestas de Job a su sufrimiento y a sus amigos han sido inapropiadas, comparables a las de personas que actúan sin moralidad o respeto por Dios. Ve la necesidad de un examen más profundo de la actitud y las palabras de Job. Dijo Eliú, con un tono de acusación y crítica, porque a su pecado añadió rebeldía, bate palmas contra nosotros, y contra Dios multiplica sus palabras. Eliú acusa a Job de aumentar su culpa con una actitud rebelde. Interpreta las acciones y palabras de Job, como el aplaudir con sarcasmo o desdén y hablar excesivamente contra Dios, como signos de una desafiante falta de respeto. Dijo Eliú, con un tono de reflexión sobre la justicia y la corrección, ¿no es acaso necesario que Job enfrente las consecuencias de tales actitudes y palabras? ¿No requiere la justicia que seamos francos sobre la gravedad de su comportamiento? Eliú considera que el comportamiento de Job merece ser confrontado y corregido. Su enfoque es que la verdadera justicia y el verdadero cuidado implican señalar los errores y buscar una corrección, no solo para el bienestar de Job, sino también para mantener el respeto hacia Dios y su justicia. Eliú, en su evaluación crítica de las respuestas de Job, expresa un deseo de que Job sea sometido a un escrutinio aún mayor, creyendo que sus reacciones y declaraciones son problemáticas y reveladoras de una actitud equivocada. Dijo Eliú, con un tono de severidad y preocupación, deseo yo que Job sea probado ampliamente, a causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres inicuos. Eliú sugiere que las respuestas de Job a su sufrimiento y a sus amigos han sido inapropiadas, comparables a las de personas que actúan sin moralidad o respeto por Dios. Ve la necesidad de un examen más profundo de la actitud y las palabras de Job. Dijo Eliú, con un tono de acusación y crítica, porque a su pecado añadió rebeldía, bate palmas contra nosotros, y contra Dios multiplica sus palabras. Eliú acusa a Job de aumentar su culpa con una actitud rebelde. Interpreta las acciones y palabras de Job, como el aplaudir con sarcasmo o desdén y hablar excesivamente contra Dios, como signos de una desafiante falta de respeto. Dijo Eliú, con un tono de reflexión sobre la justicia y la corrección, ¿no es acaso necesario que Job enfrente las consecuencias de tales actitudes y palabras? ¿No requiere la justicia que seamos francos sobre la gravedad de su comportamiento? Eliú considera que el comportamiento de Job merece ser confrontado y corregido. Su enfoque es que la verdadera justicia y el verdadero cuidado implican señalar los errores y buscar una corrección, no solo para el bienestar de Job, sino también para mantener el respeto hacia Dios y su justicia. Eliú, en su evaluación crítica de las respuestas de Job, expresa un deseo de que Job sea sometido a un escrutinio aún mayor, creyendo que sus reacciones y declaraciones son problemáticas y reveladoras de una actitud equivocada. Dijo Eliú, con un tono de severidad y preocupación, deseo yo que Job sea probado ampliamente, a causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres inicuos. Eliú sugiere que las respuestas de Job a su sufrimiento y a sus amigos han sido inapropiadas,
comparables a las de personas que actúan sin moralidad o respeto por Dios. Ve la necesidad de un examen más profundo de la actitud y las palabras de Job. Dijo Eliú, con un tono de acusación y crítica, porque a su pecado añadió rebeldía, bate palmas contra nosotros, y contra Dios multiplica sus palabras. Eliú acusa a Job de aumentar su culpa con una actitud rebelde. Interpreta las acciones y palabras de Job, como el aplaudir con sarcasmo o desdén y hablar excesivamente contra Dios, como signos de una desafiante falta de respeto. Dijo Eliú, con un tono de reflexión sobre la justicia y la corrección, ¿no es acaso necesario que Job enfrente las consecuencias de tales actitudes y palabras? ¿No requiere la justicia que seamos francos sobre la gravedad de su comportamiento? Eliú considera que el comportamiento de Job merece ser confrontado y corregido. Su enfoque es que la verdadera justicia y el verdadero cuidado implican señalar los errores y buscar una corrección, no solo para el bienestar de Job, sino también para mantener el respeto hacia Dios y su justicia. Eliú, continuando con su argumentación, cuestiona directamente las afirmaciones de Job sobre su propia justicia y la relación entre la justicia humana y Dios. Dijo Eliú, con un tono de interrogación y desafío, ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho, más justo soy yo que Dios? ¿Por qué dijiste, qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Eliú reta la percepción de Job sobre su propia justicia y la utilidad de su conducta recta, insinuando que Job ha malinterpretado la naturaleza de la justicia y su relación con Dios. Dijo Eliú, con un tono de enseñanza y corrección, yo te responderé razones, y a tus compañeros contigo. Eliú promete proporcionar una perspectiva que no solo aborde las inquietudes de Job, sino que también ofrezca claridad a los que han estado siguiendo el debate. Dijo Eliú, con un tono de reflexión sobre la majestuosidad de Dios, mira a los cielos, y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Eliú invita a Job a reflexionar sobre la grandeza de la creación y la supremacía de Dios sobre el hombre, sugiriendo que la comprensión humana y la justicia son limitadas en comparación con la sabiduría y la justicia divinas. Dijo Eliú, con un tono de lógica y razonamiento, si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Eliú argumenta que ni el pecado ni la justicia del hombre afectan a Dios en un sentido material o beneficioso, más bien, tienen consecuencias para el propio hombre y para los demás. Dijo Eliú, con un tono de implicación moral, al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. Eliú subraya que las acciones del hombre, sean justas o injustas, tienen un impacto directo en otros seres humanos, no en Dios. Dijo Eliú, con un tono de crítica a la falta de búsqueda espiritual, a causa de la multitud de las violencias claman, y se lamentan por el poderío de los grandes. Y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi Hacedor, que da cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra, y nos hace sabios más que a las aves del cielo? Eliú critica la tendencia humana a quejarse de la opresión y la injusticia, mientras se ignora la búsqueda de Dios y su sabiduría, que ofrece consuelo y entendimiento más allá de lo que cualquier criatura terrenal puede comprender. Dijo Eliú, con un tono de advertencia sobre la arrogancia, allí clamarán, y él no oirá, por la soberbia de los malos. Eliú concluye advirtiendo que la arrogancia y la maldad pueden llevar a una situación donde los clamores de ayuda no son escuchados,
enfatizando la importancia de la humildad y la rectitud en la relación con Dios. Eliú, con una perspectiva firme sobre la naturaleza de la justicia divina, explica por qué cree que Dios no responde a las quejas vanas o insinceras. Dijo Eliú, con un tono de certeza y seriedad: ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el Omnipotente. Eliú sostiene que Dios, en su sabiduría y justicia, no presta atención a las palabras vacías o los lamentos superficiales. Su respuesta está reservada para aquellos cuyos corazones son genuinos y cuyas peticiones son sinceras. Dijo Eliú, con un tono de reprobación y advertencia: ¿cuánto menos cuando dices que no haces caso de él? La causa está delante de él, por tanto, aguárdale. Eliú critica la actitud de Job por sentir que Dios no le presta atención y aconseja paciencia y fe en que Dios está al tanto de su situación y actuará a su debido tiempo. Dijo Eliú, con un tono de interpretación y análisis: más ahora, porque en su ira no castiga, ni inquiere con rigor, por eso Job abre su boca vanamente y multiplica palabras sin sabiduría. Eliú sugiere que Job ha malinterpretado la falta de castigo inmediato o la respuesta directa de Dios como una señal de indiferencia o injusticia, cuando en realidad podría ser una manifestación de la paciencia o el propósito de Dios. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Dijo Eliú, con un tono de reflexión sobre la comprensión humana: ¿acaso no entendemos a menudo mal el silencio o la paciencia de Dios, interpretándolos erróneamente como señales de su ausencia o desaprobación? Eliú insinúa que la respuesta de Dios, o la falta de ella, no siempre es fácil de interpretar desde una perspectiva humana, y que es un error considerar la paciencia o el silencio de Dios como un signo de desinterés o negligencia. Eliú, con una confianza creciente en su discurso, pide más tiempo para expandir su defensa de la naturaleza y las acciones de Dios, prometiendo revelar una comprensión más profunda de la justicia divina. Dijo Eliú, con un tono de solicitud y anticipación: espérame un poco, y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Eliú asegura a su audiencia que aún tiene mucho que explicar y clarificar sobre la justicia y la sabiduría de Dios, indicando que su interpretación ofrece una perspectiva valiosa y esclarecedora. Dijo Eliú, con un tono de conocimiento y convicción: tomaré mi saber desde lejos, y atribuiré justicia a mi Hacedor. Porque de cierto no son mentira mis palabras, contigo está el que es íntegro en sus conceptos. Eliú afirma que sus palabras y enseñanzas son veraces y basadas en una comprensión sólida y lejana, lo que implica que su perspectiva proviene de una reflexión y entendimiento profundos. Dijo Eliú, con un tono de reverencia y admiración: he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie, es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. Eliú destaca el poder y la sabiduría de Dios, subrayando que, a pesar de su grandeza, Dios no ignora a ningún individuo. Presenta a Dios como justo y misericordioso, atento tanto a los impíos como a los afligidos. Dijo Eliú, con un tono de justicia y esperanza: no apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre, y serán exaltados. Y si estuvieren prendidos en grillos,
y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos, y que prevalecieron sus rebeliones. Eliú describe cómo Dios no solo observa a los justos, sino que también los exalta y honra. Incluso en la aflicción, Dios les muestra la verdad sobre sus acciones y las consecuencias de sus rebeliones. Dijo Eliú, con un tono de corrección y exhortación, despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Eliú concluye afirmando que Dios no solo castiga, sino que también educa y guía, animando a las personas a aprender de sus errores y a cambiar sus caminos. Eliú, exponiendo las consecuencias de la obediencia y la desobediencia a Dios, destaca la diferencia entre el bienestar que viene de servir a Dios y el destino de aquellos que ignoran su sabiduría. Dijo Eliú, con un tono de advertencia y promesa, si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Eliú establece un contraste claro: aquellos que escuchan y sirven a Dios disfrutan de una vida plena y satisfactoria, mientras que los que se niegan a escuchar enfrentan un final violento y carente de comprensión. Dijo Eliú, con un tono de crítica hacia la hipocresía: mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira, y no clamarán cuando Él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud, y su vida entre los sodomitas. Eliú advierte que aquellos cuyos corazones están llenos de hipocresía acumulan ira divina y no buscarán a Dios incluso en momentos de tribulación, llevando sus vidas a un final prematuro y desgraciado. Dijo Eliú, con un tono de consuelo y esperanza: al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Eliú habla de la misericordia de Dios hacia los afligidos y necesitados, asegurando que Dios escucha y responde a los humildes y desfavorecidos. Dijo Eliú, con un tono de exhortación a la rectitud: asimismo te apartará de la boca de la angustia al lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Eliú promete que Dios llevará a aquellos que lo siguen desde la angustia a la liberación, proporcionando abundancia y alivio de sus problemas. Dijo Eliú, con un tono de advertencia sobre la justicia: mas tú has llenado el juicio del impío, en vez de sustentar el juicio y la justicia. Por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. Eliú advierte sobre las consecuencias de seguir el camino de la iniquidad, resaltando que ni la riqueza ni el poder pueden evitar el juicio de Dios. Dijo Eliú, con un tono de veneración y admiración hacia Dios: he aquí que Dios es excelso en su poder, ¿qué enseñador semejante a Él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Eliú concluye con un llamado a reconocer y exaltar la grandeza y las obras de Dios, subrayando su poder supremo y su sabiduría inigualable. Eliú, reflexionando sobre la magnificencia y el misterio de Dios, destaca cómo la creación misma es un testimonio de su grandeza y poder incomprensibles. Dijo Eliú, con un tono de asombro y reverencia: los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. He aquí, Dios es grande, y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Eliú señala que, aunque la grandeza de Dios es evidente y visible para todos, su naturaleza y sus caminos son insondables y van más allá de la comprensión humana. Dijo Eliú, con un tono de admiración por la creación: Él atrae las gotas de las aguas, al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres.
Eliú describe el ciclo del agua como un ejemplo del ingenio divino, resaltando cómo las actividades más cotidianas de la naturaleza reflejan la sabiduría y el poder de Dios. Dijo Eliú, con un tono de reflexión sobre los misterios de la naturaleza: ¿quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? Eliú invita a la audiencia a contemplar los fenómenos naturales, como las nubes y los truenos, que, aunque comunes, encierran misterios que superan la comprensión humana. Dijo Eliú, con un tono de enseñanza sobre la providencia de Dios: he aquí que sobre él extiende su luz, y cobija con ella las profundidades del mar. Bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud él da sustento. Eliú resalta cómo Dios utiliza su creación tanto para proveer como para castigar, demostrando su control soberano sobre el mundo natural. Dijo Eliú, con un tono de advertencia sobre el juicio divino: con las nubes encubre la luz, y le manda no brillar, interponiendo aquellas. El trueno declara su indignación, y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Eliú concluye sugiriendo que los fenómenos naturales, como las nubes y las tormentas, son manifestaciones de la presencia y el juicio de Dios, sirviendo como recordatorios de su poder y justicia. Eliú, profundamente conmovido por el poder y la majestuosidad de Dios manifestados en la naturaleza, expresa cómo esto impacta su propio ser. Dijo Eliú, con un tono de asombro y reverencia: por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. La presencia y las obras de Dios evocan una respuesta física y emocional en Eliú, quien se siente abrumado por la grandiosidad divina. Dijo Eliú, con un tono de invitación a la observación: oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Eliú anima a su audiencia a prestar atención a las manifestaciones de Dios en la naturaleza, como en el trueno, que él ve como una expresión de la voz de Dios. Dijo Eliú, con un tono de descripción poética: debajo de todos los cielos lo dirige, y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Eliú pinta un cuadro del trueno y el relámpago como manifestaciones del poder de Dios, extendiéndose por toda la tierra y mostrando su majestuosidad. Dijo Eliú, con un tono de humildad y reconocimiento: truena Dios maravillosamente con su voz, él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Eliú admite la limitación humana para comprender completamente las obras de Dios, reconociendo que muchas de sus acciones van más allá de la comprensión humana. Dijo Eliú, con un tono de enseñanza sobre la naturaleza: porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Eliú describe cómo incluso los fenómenos meteorológicos obedecen a los mandatos de Dios, ilustrando su control sobre el mundo natural. Dijo Eliú, con un tono de reflexión sobre el propósito de Dios: así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo, y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino, y el frío de los vientos del norte. Eliú observa que las condiciones climáticas extremas sirven para hacer que los humanos y los animales se retiren y reflexionen sobre el poder de Dios, desde los torbellinos del sur hasta el frío del norte. Dijo Eliú, con un tono de admiración por la creación: por el soplo de Dios se da el hielo, y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube, y con su luz esparce la niebla. Eliú continúa describiendo la majestuosa obra de Dios en la naturaleza, desde la formación de hielo hasta la dispersión de nubes y nieblas,
todo como parte de su diseño y comando. Dijo Eliú, con un tono de conclusión sobre los propósitos divinos, asimismo por sus designios se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Eliú finaliza su discurso resaltando que Dios utiliza las condiciones climáticas para varios propósitos, desde el castigo y la corrección hasta la misericordia y el cuidado de la tierra. Eliú, instando a Job a reflexionar sobre las maravillas de la creación de Dios, lo invita a considerar su sabiduría y poder, que se manifiestan en los fenómenos naturales. Dijo Eliú, con un tono de invitación al asombro, escucha esto, Job, detente, y considera las maravillas de Dios. Eliú sugiere que una contemplación cuidadosa de la naturaleza revelará aspectos de la sabiduría y el poder de Dios. Dijo Eliú, con un tono de pregunta retórica y admiración, ¿sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? Eliú destaca la complejidad y la belleza de la creación, particularmente en los fenómenos como las nubes y la luz, que son testimonios de la sabiduría de Dios. Dijo Eliú, con un tono de curiosidad y asombro, ¿por qué están calientes tus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur? ¿Extendiste tú con Él los cielos, firmes como un espejo fundido? Eliú pregunta retóricamente a Job si tiene alguna comprensión o participación en la creación de Dios, desde los detalles más pequeños hasta las vastas estructuras del universo. Dijo Eliú, con un tono de humildad y reconocimiento de limitaciones, muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Será preciso contarle cuando yo hablare? Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Eliú reconoce la limitación humana frente a la grandeza divina, admitiendo que incluso los esfuerzos más elocuentes para hablar de Dios palidecen ante su majestad. Dijo Eliú, con un tono de descripción poética de la naturaleza, mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos, luego que pasa el viento y los limpia, viniendo de la parte del norte la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. Eliú describe la transformación del cielo después de una tormenta como una metáfora de la revelación y la majestad de Dios, cuya presencia es tanto maravillosa como formidable. Dijo Eliú, con un tono de conclusión y reverencia, Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder, y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres, Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Eliú finaliza con un reconocimiento de la supremacía de Dios, quien es inalcanzable en poder y justicia. Subraya que el verdadero temor y respeto a Dios es la respuesta adecuada, especialmente para aquellos que podrían confiar erróneamente en su propia sabiduría.